Buenas tardes, mi nombre es Katia Guadalupe Serena Contreras. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Administración en UJAT. El tema que escogí fue despidos injustificados. ¿Por qué escogí el tema de despidos injustificados? Creo que es un tema muy importante, más que nada porque creo que todos conocemos a una persona que fue despedida o corrida sin algún motivo claro, y hay muchas personas que no saben qué hacer o hacen que les firmen la carta de renuncia, cosa que no debe ser porque no es un despido que sea justificado, al contrario, es un despido injustificado, y por eso en este podcast voy a tocar el tema y ciertos subtemas respecto a esto. Bueno, para empezar, ¿qué es un despido injustificado? Pues muchos se han preguntado eso. Eso quiere decir que es una desvinculación laboral que se da a partir de un casual despido. Es decir, que existen motivos que no justifican la responsabilidad del trabajador, ya sea por la pérdida de su trabajo. Desgraciadamente, no muchos saben que el despido injustificado es algo ilegal, algo que va en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no se le da una causa como tal del por qué fue despedido, sino simplemente lo despiden y a veces los obligan a firmar la carta de renuncia. ¿Para qué? Para que no le den su liquidación y no tengan ningún problema legal. Aquí en México es algo que se puede ver, no a diario, pero es algo que se ve. Y las personas no tienen ese conocimiento de lo que deben hacer cuando una persona lo despide. Por eso es despidos injustificados, porque no le dan una razón, una causa del desenlace del final de su trabajo, sino simplemente los corren, ya sea porque falta un día, que el derecho dice que un trabajador puede faltar hasta 3 días sin ser corrido, y a veces las empresas usan ese motivo para correr a una persona y hacerla firmar, como dije anteriormente, la carta de renuncia, que eso los deslinda de cualquier demanda que el trabajador quiera meter a la empresa. ¿Por qué es importante hablar sobre los despidos injustificados? Como dije al principio de este podcast, creo que todos hemos conocido a una persona, incluso un familiar, que ha sido despedido de una forma que no sabemos ni qué decir con respecto a la situación, porque no tiene una causa que sea relevante al decir lo corrí por tal cosa. No. Por eso es importante hablar sobre los despidos injustificados, porque en este podcast voy a dar un conocimiento breve sobre lo que es, sobre su causa, sus consecuencias, porque más que nada para que los trabajadores estén atentos y sepan qué hacer cuando su jefe lo despida sin darle algún motivo claro, o más que nada para que no firmen su carta de renuncia. Así como también dar este tip de qué hacer en caso de que sea despedido injustificadamente. Creo que todos sabemos que el trabajador puede solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje ya sea que se restarle en el trabajo que se desempeña o que se le indemnice por el porte de 3 meses de salario. Así como también cuando una persona es contratada, debe dar un inicio a una relación de trabajo o de contrato al trabajo que solicitó junto a su patrón, para que se pongan de acuerdo en las condiciones de trabajo y las consecuencias que produce el hecho de que esas condiciones no sean acatadas por alguno de ellos.
por lo mismo, porque a veces hay jefes que buscan cualquier motivo para despedir a una persona, ya sea porque no les funciona o en ciertos casos que he visto, hay jefes que despiden a sus trabajadores por el simple hecho de no caerles bien. Y sí, realmente es algo que pasa. Y como comenté ahorita, es algo que yo vi una vez y fue como de que, bueno, pero eso no es una causa, eso es, ni siquiera es algo que se pueda decir importante para correr a una persona. Por eso es importante estar informado sobre el contrato para evitar ciertas circunstancias que pueden llegar a que el patrón corra a la persona por el simple gusto. En otro punto importante en este podcast, para los que no sepan qué es la Ley Federal del Trabajo, es algo que nació para regular las leyes establecidas en el ámbito laboral entre patrones y trabajadores. Por ello, en sus artículos se estipula de manera detallada que todos los derechos y obligaciones de ambas partes deben estar sujetas a un contrato para así poder ayudar al trabajador cuando ocurra en esta circunstancia un despido justificado y que el patrón y el trabajador tengan pruebas del tanto el patrón como por qué lo despidió y la persona y el trabajador del que no es cierto, o sea, tener un contrato donde diga lo que se estipuló ahí y cuáles son las causas que podrían haberlo hecho perder su trabajo. La tasa de despidos en México, o sea, es impactante porque ya que ocupan el primer lugar con 87.5% de la demanda que interponen los trabajadores ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Eso quiere decir que, desgraciadamente, en nuestro país es algo que se ve a diario. Es algo que las personas lo pueden llegar a ver normal, pero no lo es. Porque nadie puede ser despedido si no está justificada o que el trabajador haya cometido cierto delito para que sea despedido de trabajo. Por lo mismo, en este podcast doy detalle y hablo sobre lo que es el despido justificado y lo que una persona trabajadora puede hacer cuando se le presenta esta circunstancia, que todo el mundo sabe que se trata de hacer una demanda por despido injustificado hacia la empresa para que le pague una indemnización por 3 meses de salario por el despido que le hizo. Porque ya que no tienen una causa como tal, no lo pueden correr solamente porque sí. Así como también la fracción 21 del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en caso de despido injustificado, el trabajador tiene derecho a su elección, ya sea la reinstalación o una indemnización equivalente a 3 meses de salario, que fue lo que acabo de comentar no hace mucho, que la persona que fue despedida injustificadamente le pueden pagar los 3 meses de salario próximos de este tema, de este contrato, perdón. Como siguiente punto a tratar, consecuencias del despido ilegal. Cuando un trabajador ha sido despedido ilegalmente, la consecuencia que de ello es la obligación del empleador de reentregarlo y pagarle todos los salarios. Y no solo eso, además conceptos dejados de percibir por el trabajador como consecuencia del despido.
conceptos como las prestaciones sociales y el seguro social, así como también tendrán que pagar la indemnización del caso que contemple la ley para situaciones específicas. La indemnización, que es diferente a la contemplada por el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que versa sobre la indemnización de despido. En el despido legal no puede haber indemnización por despido injustificado. ¿Por qué? Porque el trabajador termina reintegrado y al ser reintegrado no hay despido. Y por ello el empleador se ve obligado a pagar los salarios, prestaciones sociales, seguro social, por el tiempo que el trabajador haya estado desvinculado como consecuencia del despido ilegal. Eso quiere decir que tanto el despido ilegal como el despido injustificado no es lo mismo. ¿Por qué? Por lo mismo que acaba de comentar. Porque el trabajador, cuando es despido ilegal, termina reintegrado. Y, y como en el despido injustificado no se puede reintegrar, por ello es que no se le puede pagar el salario de 3 meses que los derechos del trabajador proporciona y debe ser así, pero como son cosas diferentes o tienen asuntos diferentes, no es lo mismo y son cosas que tienen que ver con abogados para aclarar la situación. Como acabo de comentar ahorita, el despido ilegal y el despido injustificado son conceptos muy diferentes y tienen consecuencias diferentes. Las causas pueden llegar a ser lo mismo, pero son dos conceptos que la verdad no se pueden confundir por lo mismo que comenté, porque en el despido ilegal la persona se puede reintegrar a su trabajo, pero no se le va a pagar un salario, el salario de los 3 meses, que es lo opuesto al despido injustificado, que ahí sí se le tiene que pagar los 3 meses de salario. Muchas personas también se preguntan que si el trabajador puede demandar el despido injustificado. Y sí, el trabajador puede demandar el despido injustificado y puede optar por dos cosas, que pueden ser la acción de reinstalación, en pocas palabras, que lo vuelvan a contratar, y la segunda opción es la acción de indemnización o pago de indemnización, que eso quiere decir que se le van a pagar 3 meses de salario por el despido justificado. Antes de concluir el tema, estos son los conceptos que está obligado a pagar el patrón en caso de indemnización por despido injustificado, que son indemnización consistente en el importe de 3 meses de salarios, la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional y la prima de antigüedad, si procede solamente. En otras vigentes incluidas en el contrato de trabajo o en las condiciones que regulan la relación con la empresa o ya sea con el patrón, como cuáles, por ejemplo, los bonos, las comisiones, el fondo de ahorro o las utilidades en otros. Para finalizar este podcast, comentaré el por qué me gusta hablar de este tema. Como dije al principio, hablar de los despidos injustificados es algo que tienes que investigar muy bien para dar conceptos adecuados. No solamente es hablar, no. Los despidos injustificados, la verdad, son cosas muy lamentables porque hay personas que tienen la necesidad de estar trabajando y desgraciadamente pasa esto. Lo que les comento, lo que es el despido injustificado. Al principio comenté que, que los jefes a veces, en ciertas ocasiones, pueden
despedir a su trabajador por el simple hecho de que no le caiga bien. Y sí, sé que se quedarán con pensando del cómo que no le caerá bien. Sí, realmente sí es algo que no solo se ve en las películas, desgraciadamente también se ve en el país y si no me equivoco también en todo el mundo. Porque sí, hay personas que como tienen esa posición, creen que pueden tener el derecho de despedir a alguien si le cae bien, si le cae mal, pero pues como les comento, eso es algo ilegal, algo que va en contra de los derechos de las personas, bueno, de los trabajadores, y es algo que tiene que tratar por la vía legal. ¿Por qué? Porque no es justo. No es justo que los jefes le pidan a las personas por algún motivo, y tampoco es justo que los quieran obligar a firmar la carta de renuncia para así poder ellos deslindarse de las demandas. Como comenté, aquí en México, los despidos injustificados están entre el 87% de las demandas que hay, de las compañías que no, no tienen ese, no, como no se guían exactamente el contrato. Pero bueno, desgraciadamente son cosas que pasan. Y la verdad me gustó mucho la del tema. Tener más experiencia sobre lo que es los despidos injustificados, las causas que tienen y las consecuencias que llegan a tener los jefes al hacer esto. Es un tema muy abierto. Y es bueno también, claro, hay que estar informados sobre todo para aquellas personas que me escuchan. Espero que esta información les sirva y si están pasando por algo igual, ya saben, chequen su contrato y vayan con un abogado para que les diga los pasos a seguir sobre su despido justificado. Eso es todo y muchas gracias.